Bien, vamos a dar inicio a nuestro tercer módulo de Excel aplicado a ciencias básicas. En el día de hoy vamos a trabajar las funciones. Las funciones son expresiones matemáticas que nos permiten hacer una modelación del comportamiento de los datos. Y vamos a iniciar con la función lineal. Y la función lineal nosotros la conocemos con su forma general como f de x o y, eso también se conoce como y, igual a mx más b, donde m es la pendiente, b es el punto de corte con respecto al eje y x es la variable independiente. Y por lo tanto, f de x o y será la variable dependiente, puesto que depende de los valores que tome x. Y eso es lo que nos va a trabajar Excel. Entonces acá tenemos un primer ejemplo. Queremos graficar una función lineal que es f de x igual a 3 por x más 2. ¿Sí? Quiere decir que para los valores que yo ingrese para x, voy a obtener los valores para y. Más adelante vamos a ver la aplicación de esta función lineal aplicada a costos y punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces esta grafiquita yo la voy a borrar y vamos a iniciar una tabulación. Voy a hacer una tablita donde voy a ingresar valores de x y voy a encontrar los valores de f de x o y. Entonces yo le puedo dar valores a x. ¿Qué valores? Los que yo quiera. Si de pronto yo quiero empezar desde menos 10, pues empiezo desde menos 10. O si quiero empezar desde menos 1000, empiezo desde menos 1000. Ustedes no tienen que preocuparse porque igual eso lo hace Excel. ¿Sí? Entonces no habría problema desde donde a donde vayamos. ¿Sí? Entonces para este caso yo he seleccionado desde menos 5 hasta 5. Se vean que va desde menos 5 pasando por 0 hasta 5. Y ahora el cálculo. Quiere decir que esto que se encuentra a la derecha no estaría. Y vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo es el cálculo? Igual vean la función acá arriba nos dice 3, entonces escribo el 3 por x. ¿Pero qué es x? El valor que ha tomado acá. Entonces selecciono la casilla y le sumo 2. Y me daría menos 13. Recuerden que uno no tiene necesidad de volver a hacer esta misma fórmula tantas veces como datos tenga, sino simplemente desplaza hacia abajo. Desplaza hacia abajo y vean que acá nos quedaría la expresión matemática, pero se ha corrido la celda. ¿Sí? Ya habíamos visto cómo se podría fijar la celda en caso que no quisiera que cambiara, ¿cierto? Con F4, para dejarlo pesos a pesos 30, pero en este caso sí queremos que se desplace. Bien, quiere decir que eso es una función. Hemos ingresado valores para x y hemos obtenido valores para y. Y se conoce como función lineal porque hay un aumento proporcional entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Sí? Es decir, que el crecimiento de una es proporcional al crecimiento de la otra, o el decrecimiento de una es proporcional al decrecimiento de la otra. Entonces vamos a ver, si es una función lineal, esto tiene que darnos una recta, ¿cierto? Selecciono mis daticos, me voy a insertar gráfico de dispersión y voy a seleccionar este gráfico de dispersión con líneas suavizadas. Dispersión con líneas suavizadas. Bien, seleccionamos y vean
y ahí nos queda el gráfico. Vamos a desplazarlo acá hacia arriba para que nos quede acá al lado de la tablita y vamos a hacerle una edición, ¿sí? Vamos, por ejemplo, esto se lo podemos quitar, ¿sí? Podemos colocarle un título, podemos seleccionar alguna de las opciones que está acá en el diseño, ¿sí? Para que a ustedes mejor les parezca. Acá hay otra forma. Acá muestran por ejemplo, vean, yo le puedo editar los ejes, ¿sí? Le voy a borrar esto también se lo voy a borrar y le voy a colocar título a cada eje. Entonces le voy a poner a el eje X y a le voy a editar. Cuando ustedes trabajan, por ejemplo, en costos se trabajan muchas funciones, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer esto, lo que hacen de punto de equilibrio y todo eso lo pueden trabajar desde acá y definir cuál es la zona de ganancias, la zona de pérdidas. Podemos darle un título también. Entonces esto se llama función lineal. ¿Y qué función es? La función es f de x igual a 3x más 2, ¿sí? Pero por ejemplo yo quiero que me muestre varios puntos. Por ejemplo acá yo quiero que me muestre de uno en uno. Entonces doy clic acá sobre el eje, le doy botón derecho y le puedo colocar acá dar formato al eje, ¿sí? Y acá me ha seleccionado que la unidad mayor sea 2. No, yo quiero que sea 1, ¿sí? 1. Y quiero que la unidad mayor sea 5 y la menor sea menos 5. Así como yo tomé valores desde menos 5 hasta 5, pues yo quiero que me queden entre esos valores. Sí, eso se puede editar. Y acá nos dice que la unidad menor, quiero que la unidad menor sea 0.5. Y le doy cerrar y vean que me ha cambiado acá los ejes, ¿sí? Pero yo también quiero que me salgan rayitas, más rayitas. Entonces nuevamente le doy clic al eje X y le doy a agregar líneas de división principales, ¿sí? Y si recuerdan que yo les di que la unidad menor era 0.5. Si yo le vuelvo a dar clic acá y le doy botón derecho, le puedo colocar que agregue líneas de división secundarias. Bueno, ahí me aparecen secundarias. Y acá en este eje también yo puedo editarlo. Dime. Ah, claro, ya vamos a ver que nos quede marcado. Acá voy a darle que también me agregue líneas de tendencia secundarias, ¿sí? Y quiero marcar aún más los ejes. Acá tengo el eje, ¿sí? Seleccionemos el eje. No, esto es del gráfico. Vamos a dar formato al eje. Y vean que acá me aparece el color de la línea. Entonces yo quiero que sea una línea sólida, ¿sí? Con color negro, ¿sí? Y le doy cerrar. Vean que me ha quedado más oscurita. De todos modos vamos a dejarla de pronto más gruesa. Dar formato al eje. Estábamos en color de la línea. Tenemos acá color, transparencia, línea en degradado, no. ¿Esto?
Transparencia, no, este no es el espesor, transparencia es para si queda traslapado con otro, entonces no. Estilo de línea, acá en estilo de línea, el ancho, entonces si quiero que sea más ancho, 1.5 puntos, ¿sí ven cómo va cambiando? Y eso, vean, ahí me quedó el eje X demarcado, y hago lo mismo con este, botón derecho, le digo de formato al eje, y le voy a colocar color de línea, que sea una línea sólida de color negro. Quiero que el estilo de línea sea una línea de 1.5 de espesor. Y le doy cerrar. Y ahí me ha quedado el eje. Sí, me han quedado entonces los nombres de los ejes, me ha quedado el título, sí, me ha quedado un gráfico bien elaborado. ¿Sí? Y pues lo más importante es que es una función lineal, es decir, representa una recta. ¿Sí? ¿Ha quedado claro eso hasta ahí? Bien, entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Van a graficar f de x igual a menos 5x más 3. Eso lo van a hacer ustedes. Menos 5x más 3. Van a hacer la tablita, ustedes definen de dónde a dónde. O definámonos de una vez, yo lo voy a definir de menos 10 hasta 10. Desde menos 10 hasta 10. Igual no interesaría tanto porque si quieren para no... ese documento que les he pasado para no sobreescribir ahí encima y de pronto que les quede muy pegado todo, ubíquense, hagan acá una nueva pestañita. Sí, hagan una nueva pestañita y ahí con esa nueva pestañita pueden trabajarlo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar esto en una nueva hoja. Esta función de esta nueva hoja, desde menos 10 hasta 10. Vamos a coger esta y vamos a hacer entonces nuestra tablita. Vamos a coger valores de x y encontrar los valores de y o de f de x. Y podemos tomar valores desde menos 10 hasta 10. Porque tienes que escoger los dos números, dos casillas. ¿Sí? Tienes que escoger dos casillas para que Excel entienda que toda la secuencia debes desarrollarla así. Bien, entonces nos quedaría el ejercicio. Vayan haciendo ustedes tranquilos ahí. Yo simplemente voy a ir haciendo acá el cálculo para que ustedes puedan comparar.
el gráfico nos va a quedar de la siguiente manera. Quiere decir que ha quedado hacia abajo. Eso se llama una función lineal descendente, ¿sí? La anterior, la que habíamos hecho anteriormente, era ascendente, ¿sí? O decreciente, y la anterior era creciente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que para el aumento de valores de x disminuye el valor de y. ¿En qué situaciones se puede dar eso? Pues no estrictamente lineal, pero sí un ejemplo podría ser la depreciación, ¿cierto? Si ustedes compran un carro hoy, seguramente ese carro al pasar 10 años ya no tiene el mismo valor, hay una depreciación, ¿cierto? Entonces eso es un ejemplo de ese modelo. Bien, vamos a hablar de algo que es fundamental en la función lineal, y es el cálculo de la pendiente. La pendiente se define tal como está acá. La pendiente es un punto y2 menos y1 sobre un punto que llamaremos x2 y un punto x1. ¿Qué significa eso? Yo voy a venir aquí a mi gráfico y voy a seleccionar un punto que sea mi x2 y y2 y mi x1, y1. Por ejemplo, voy a definir este puntico de acá. Este de acá, acá me dice que es 3,11. Entonces, ese puntico voy a insertarle un dibujito acá. Creo que me quedó un poquito grande. Hacer un punto pequeño, y este punto pequeño lo voy a desplazar acá, ¿sí? Y voy a coger otro puntico. Voy a coger otro puntico y lo voy a ubicar por ejemplo acá, ¿sí? Entonces, por autoformas ingreso esos dibujitos. ¿Qué son esos dos punticos? Son dos puntos que corresponden. Puede ser que yo no tenga la recta dibujada, pero sí conozco esos dos punticos y sé que el comportamiento es lineal. Entonces voy a insertar acá un cuadro de texto. Vean que todo esto es simplemente edición. Este punto de acá, ya me había dicho el programa que ese punto era 4,14. Entonces acá escribo, se me hizo, escribo 4,14. Le aumentamos acá el espacio. Y acá vamos a ver este punto, sería el 1,5. Sería 1,5. Ahí tengo los dos punticos. Ahí. Voy a calcular la pendiente, ¿sí? Entonces la pendiente es, este sería x2y2, x es el primero, y es el segundo, ¿cierto? Después de la coma es y, xy, x2y2, y acá sería el x1y1. Entonces voy a escribirlo para que me lo calcule Excel. Igual, abro un paréntesis, dice y2, ¿cuál es y2? 14. 14 menos 5.
y lo dividimos entre 4 menos 1. 4 menos 1. ¿Sí? Y le damos enter y ahí nos arrojaría 3. Vean que la pendiente nosotros ya sabíamos que era 3, pero hay situaciones en las cuales a nosotros nos dan solo los puntos y debemos determinar la pendiente. Más adelante veremos que esta pendiente se va a conocer para una función de costos como el costo unitario. ¿Sí? Exacto. Vean que este parámetro de acá se llama, este 2 que está solito, se llama punto de corte con respecto al eje Y. Y vean que cada una de estas rayitas me define 1, 2, 3, 4 y 5. Acá me dice que el punto de corte con el eje Y es 2. Vean que corta el eje Y en 2. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces es posible que a mí me definan 2 puntos por una recta y el punto de corte y me digan armemos la función lineal. ¿Sí? Veamos otro tipo de función que es la función cuadrática. La función cuadrática tiene esa forma general que se muestra ahí, f de x igual a sería un coeficiente, por x al cuadrado más bx más c. S, A, B y C son números, mientras que la x es una variable. A comparación de la función lineal, vean que la letra x tiene un exponente 2, ¿sí? Y por eso se llama cuadrática. ¿Sí? Y ahí nos dice que el exponente de la variable independiente posee como exponente 2. Y vamos a hacer como ejemplo el gráfico de la función cuadrática f de x igual a 3x cuadrado más 2x menos 6. Entonces vamos a suponer que esto no existe, ni esto tampoco. Y vamos a empezar de cero. Voy a darle valores desde menos 5 hasta, acá está, hasta 5. Desde menos 5 hasta 5. Para x. Y vamos a calcular los valores de y o de f de x. Entonces, esto será igual, para fórmula empezamos con igual, 3 por x al cuadrado. Entonces hay varias maneras, ¿no? Escogemos el valor de x y lo elevamos al cuadrado, con el gorrito. ¿Sí? Más 2 por x, x es la casilla a 41. Y a esto le resto 6. Que de pronto yo no tengo cómo sacar ese gorrito. Entonces recuerden que puedo hacer dos cosas. Puedo hacer A41 por A41, porque x al cuadrado no que x por x, ¿cierto? Podría hacer eso. O puedo utilizar la fórmula potencia de A41 punto y coma 2, y va a dar lo mismo. ¿Sí? Si tienen la posibilidad de sacar ese gorrito, pues lo hacen directamente. De lo contrario, pues aplican potencia de A41 punto y coma 2. Bien, entonces esta función la copiamos. Recuerden que solo es arrastrar hasta el último valor y obtendríamos
esa misma expresión copiada hacia abajo, se han desplazado las casillas, ¿sí? Luego seleccionamos, le damos insertar, gráfico de dispersión con líneas suavizadas, y ahí tenemos nuestro gráfico. Ese gráfico es conocido como una parábola. Y vamos a editarla. ¿Cómo la vamos a editar? Ustedes le definen el color que ustedes quieran, los ejes, de pronto si quieren agregar líneas de división principales, líneas de división secundarias, lo mismo acá, ¿sí? Si quieren podemos agregarle un título. Entonces para el título, función cuadrática que es f de x igual a 3x, y entonces ustedes dirán, ¿y ese mamarrachito, esa x al cuadrado, de dónde la saco? Entonces me toca venir acá por insertar símbolo y buscar el cuadrado. Ahí entre todos estos buscar el cuadrado. Yo lo tengo acá abajito porque lo uso frecuentemente en mi Excel, entonces por eso aparece ahí de los que he usado seguido, y ahí me aparece. Y luego le doy más 2x menos 6. Recuerden que también el fondo ustedes pueden colocarle lo que quieran, si quieren colocar su foto, lo que quieran, ¿cierto? Todo eso se puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted presenta, ¿esto en qué se utiliza? Hay algunos negocios en los cuales el crecimiento es de esta manera, ¿cierto? Solo en el trayecto positivo, es decir, en esta parte de la derecha. Solo un fragmento se podría comportar así si uno hace el ajuste. Y uno podría decir, no, esa es la expresión de mi modelo, ¿cierto? De mi modelo económico. Por ejemplo, ¿qué empresas han tenido así un crecimiento rápido? Google, ¿cierto? Google ha tenido crecimientos así exponenciales, y seguramente si sacan los equipos y la tecnología basada en grafeno. Grafeno es el último material que se ha trabajado, el último material tecnológico que se ha trabajado. Seguramente si comenzamos a tener ese tipo de tecnología, pues todo el mundo va a querer acceder a ella, y el crecimiento económico de esa empresa que produzca la tecnología a base de grafeno pues sería de esa manera. Hay otros modelos que veremos que también se ajustan a este en la zona positiva. Entonces la función cúbica tiene como característica que la variable independiente tiene exponente 3. Vamos a hacer un ejemplo de cómo graficarla. Entonces vamos a olvidarnos de este gráfico y de estos daticos. Vamos a coger desde menos 5 hasta 5 y vamos a hacer el gráfico de esa función. Entonces escribimos igual a 2 por, dice x, entonces puedo seleccionar la casilla que representa x, coloco el gorrito elevado al cubo y luego más 8, ¿sí? Si no tenemos la posibilidad de escribir el gorrito, entonces igual a 2 por, escribimos potencia de la casilla que es la A61, punto y coma, y lo vamos a elevar a la 3. Y este valor le sumamos 8. Sí, dos maneras de
desarrollarlo, ya sea con la expresión de potencia que está ahí, mira la función de potencia, o con la del gorrito. Muchas gracias. Y la función la copiamos. ¿Sí, si nos dieron esos mismos valores? Y el siguiente paso es graficarlos. Y vamos a ingresar el gráfico de dispersión con líneas suavizadas. Bien, y seleccionamos el tipo de gráfico que más nos guste. Función cúbica. La forma que fue la orbita. Una función cúbica. Sí, bien. Viene acá. Sí, y acá hay un punto que se llama punto de inflexión y como si fuese una simetría con respecto al origen. A mano tocaría con un curvígrafo. Y la vamos a editar, entonces le podemos escribir acá el título. Función cúbica. Ya sabemos que es f de x igual a 2x al cubo. Para ese cubo vamos a insertar símbolo. Y ahí aparece el cubito. Más 8. Y lo mismo podemos aplicar líneas principales o secundarias. Y colocarle el nombre a cada eje. Ahí tendríamos eje X y eje Y, y este sería nuestro gráfico. Vamos ahora con la función exponencial. Y hay algunas situaciones que tienen crecimiento exponencial, como por ejemplo la población. Una población puede tener un crecimiento exponencial. Es muy común en estos ejercicios de crecimiento exponencial cuando se dice que una célula se duplica por cada determinado tiempo. Esto es un ejemplo de una función exponencial. Y tiene como característica que hay una base, esa base, tal como nos muestra acá en pantalla, está denominada por la letra A, puede ser cualquier número, elevado a la X.
¿sí? Y vamos a ver cómo es ese crecimiento exponencial. Vamos a coger la función 2 elevado a la x. 2 elevado a la x. Entonces lo podemos escribir de dos maneras. Podemos escribir 2 gorrito y elevamos, colocamos la casilla correspondiente al valor de x. Pero si no tenemos el gorrito, ¿qué podemos hacer? Igual potencia, vamos a coger el número se encuentra, el número que vamos a elevar es 2 elevado a la, y escogemos la casilla que representa x, que sería la A80, y ahí tendríamos esa aplicación de la expresión 2 elevado a la x, utilizando la fórmula de potencia. Y copiamos nuestra expresión, ¿sí? Y seleccionamos nuestros datos y nos vamos a insertar gráfico de dispersión con líneas suavizadas, y podemos escoger el fondo que nosotros queramos. Ahí hay varios fondos, hay fondo de color negro si ustedes quieren algo de esa manera, algo de pronto más gótico. Ahí tienen diferentes presentaciones. Podemos seleccionar también el tipo de gráfico que más nos guste. Podemos colocar el título de función exponencial. Y acá tendríamos, vean que esta exponencial no pasa por 0, se acerca muchísimo a 0, muchísimo, pero no toca el 0, ¿sí? Puede tener valores acá de 0,0000 y otro numerito, pero no llega a tocar el 0, ¿sí? Salvo que le demos subir la función o bajar la función. Por ejemplo, si yo le quiero sumar a esta función, a esta que estamos haciendo acá, yo le quiero sumar acá o restar menos 5. Si le coloco menos 5, estoy desplazando la función hacia abajo. Vean lo que va a suceder si le pongo acá menos 5. Y voy a copiarla, y vean que al copiarla también me va a cambiar el gráfico. Vean lo que va a suceder. Si ven que ahora sí, lo que no va a cortar es el valor de menos 4, que estaría por acá, ¿sí? Pero viene acá y ahora sí pasa por 0. Si ven, antes no cortaba el 0, estaba acá arriba. Lo que hice al restarle el menos 5 fue desplazarla hacia abajo. O la puedo desplazar hacia arriba. Si yo le doy acá, en vez de menos 5, le doy más 10. Y copio ese cálculo hacia abajo. Entonces la estoy desplazando hacia arriba, ¿sí ven? Vean que acá ya quedó desplazada, vean el 10 acá. ¿Sí? Acá ya no corta el 10. Pareciera que sí lo corta, pero es por el espesor de la línea, ¿sí? Pero no lo corta, ¿sí? Esa es una manera de desplazar funciones hacia arriba y hacia abajo, sumándole o restándole un número. Quiere decir que la función que me ha quedado graficada es f de x más 10, ¿sí? Tenemos la función logarítmica, ¿sí? El crecimiento es alto, pero llega a un punto donde ya no crece más. Por ejemplo, un producto nuevo en el mercado, algo novedoso, todo el mundo lo quiere comprar, crecimiento exponencial, ¿cierto?
va aumentando, va aumentando, va aumentando, pero ya se vuelve tan popular que ya la gente no se queda como estancado, trata de ser constante, ¿sí? Entonces vamos a graficar esa función que nos dice 3 por logaritmo de x, ¿sí? 3 por logaritmo de x, escogemos, vamos a borrar todo esto, todos estos valores, vamos a escoger desde menos 5 hasta, bueno, acá vean que cambié la escala, cogí desde menos 5 hasta 0 y luego cogí desde de 0,1 en 0,1. ¿Yo por qué hice esa locura? Porque quería que nos diéramos cuenta de lo siguiente. Si yo coloco la fórmula igual a 3 por logaritmo, acá vamos a coger logaritmo en base 10, ¿sí? Cuando no menciona nada es porque es logaritmo en base 10, ¿sí? Cuando no se menciona nada diferente, logaritmo en base 10. Y será logaritmo en base 10 de la casilla A99, que es nuestro valor que representa el X. Y vean lo que me sale ahí, ese numeral y entre signos de admiración el num. ¿Qué significa eso? Significa que no está definido el logaritmo para esos valores negativos ni para el 0, ¿cierto? En este caso no se podría graficar, ¿sí? Esos valores, simplemente estos los voy a borrar. Lo que significa esto es que no se define. Cuando, por ejemplo, cuando no existe. Por ejemplo, cuando... Sí, no existe. Pero cuando, por ejemplo, estamos hablando de límites, en los límites puede darse que en un punto una función no esté definida y uno utiliza el procedimiento de límites para encontrar su tendencia, ¿sí? Entonces, en este caso, este no es el caso del límite, pero este num significa que no está definida la función, entonces pues no se debe tener en cuenta, ¿sí? Podría o borrarlo o simplemente comenzar a graficar desde acá, desde donde sí existen valores para la función, y nuevamente le doy insertar gráfico de dispersión y vean lo que yo les decía, tiene un crecimiento, ¿sí? Y después ya reduce su crecimiento y seguramente por acá en un punto trata de permanecer constante, ¿sí? Esa sería la función logarítmica. Y vamos a ver unas funciones que poseen asíntotas, ¿sí? Unas funciones que son un tanto especiales. Sin que yo le explique, ustedes por favor hagan eso. Coloquen valores, por ejemplo, desde menos 10 hasta 10. ¿Sí? Desde menos 10 hasta 10 y hagan ese 1 sobre x. Bien, entonces para esta función nosotros tendríamos, si borramos estos valores, bueno, yo cogí acá de 0.5 en 0.5, la función sería 1 sobre x, ¿sí? Y esa función la copio hasta acá, hasta 10. Pero vean una cosa muy curiosa. En 0 aparece que la división entre 0 no está definida, ¿cierto? Es este valor. Entonces vamos a borrar este valor, ¿sí? Porque si la división entre 0 no está permitida. Y le voy a decir que grafique y vean cómo lo ha graficado. ¿Qué significa que tenga asíntotas? Quiere decir que cuando x vale 0, y no está definido en la función. Vean que acá tendería a ser menos infinito porque esto se extiende y se extiende, pero nunca va a cortar al eje y lo mismo hacia arriba. Esta función se extiende y se extiende, pero nunca va a tocar el eje y. Mira la forma de la función, viene hacia acá, ¿sí? Yo le puedo ir dando valores.
De todos modos, en la tablita tú puedes verificar eso. Si yo coloco acá, por ejemplo, un valor de una posición muy cercana al 0, 0.00001, me daría 1.000.000, ¿sí? Está definido. Quiere decir que para valores muy cercanos a 0, me está dando valores altísimos para Y. Y ahora acerquémonos por la izquierda, o sea, por este lado. Menos 0,00001 me daría menos 1.000.000. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es que la función está para valores muy cercanos a 0. Por el lado izquierdo de la función tiende a ser muy grande, ¿cierto? Y entre más me acerque, pues este número va a ser más grande. Mira, si le agrego otro 0 acá, vamos a tener que esto es... Bien, acá ya aparece la notación científica, quiere decir que es menos 10 millones, ¿sí? Entonces, por eso es que les estaba diciendo que esta función acá, cuando nosotros la analizamos, acá viene desde menos infinito, pero no corta el eje X. Viene acá, va decreciendo, 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 y tiende a tomar valores de menos infinito, ¿cierto? Valores muy grandes, pero nunca va a cortar el eje Y, ¿cierto? En la posición X igual a 0. Y acá el gráfico viene desde un valor Y desde menos infinito, y por este lado va a irse hacia un valor X de más infinito, ¿sí? Es un tipo de gráfico especial, de una función especial que presenta asíntotas. Estas son llamadas asíntotas. Acá corresponde con los eje X, ¿sí? Y Y. Aparece acá las asíntotas de manera correspondiente. Y tenemos otro tipo de función, que es la función valor absoluto. Y esa función valor absoluto, ya habíamos visto que valor absoluto significaba tomar el valor positivo de un número, ¿cierto? Entonces a mí me dicen que haga esa función, entonces yo me voy a olvidar de estos datos y vamos a calcularlo. ¿Cómo se calcula el valor absoluto? ABS, ¿cierto? ABS, que es valor absoluto ¿de qué? De este número de acá, que es la casilla A90, y copio su valor. Entonces esa es la función valor absoluto, ¿sí? Y el gráfico nos da como una V. Cojan ustedes valores desde menos 5 hasta 5 y coloquen ese valor absoluto. ¿Sí? Y acá tendríamos el gráfico característico para esa función. Depende de lo que nos soliciten, ¿no? Porque si es valor absoluto de x al cuadrado menos 8, por ejemplo, va a tener unas características especiales, ¿sí? Es más, lo que vamos a hacer enseguida es que ustedes, ya vimos varios tipos de funciones, entonces que ustedes desarrollen gráficamente esas funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué funciones vamos a hacer? Entonces, estas tres funciones las vamos a desarrollar en Excel para crear destreza en el manejo de las funciones. La primera pareciera una función cuadrática. Pero en realidad va a ser una función lineal. Arriba tenemos como mayor exponente 2, abajo tenemos como mayor exponente 1. La segunda función es una función cúbica
Y la tercera es una función cuadrática que está dentro de valor absoluto. Es una función cuadrática que está dentro de valor absoluto. Lo voy a poner acá en graficar y voy a copiar eso a Excel. Y lo puedo pegar como imagen. Y ahí me ha quedado como imagen. Le doy pegado especial y lo puedo pegar como imagen. Entonces ahí se vería cuál es el resultado de las tres funciones. La primera, una función lineal que tiene una discontinuidad. Luego tenemos una función cúbica. Y luego tenemos la función valor absoluto de x al cuadrado menos 9.